bien o mal, generalmente mal, porque la heráldica no se enseña en muchas universidades, pero en algunas sí que se enseña la heráldica, y por lo tanto, pues no, muchos son incorrectos. He estado viendo que el escudo de México pone pone la definición del escudo, pero les tengo que decir que México no tiene escudo, porque el escudo está siempre dentro de un perímetro que es el escudo. Por lo tanto, el águila, el nopal y la serpiente no están dentro de un escudo. Por lo tanto, esto es una señal o un emblema, pero escudo no es. Generalmente en los otros países americanos, latinos, pues sí tienen escudos, pero yo podría decir que no hay ninguno que sea correcto según las normas de la heráldica. No he entendido por qué, sería interesante un estudio sobre eso, porque supongo que quienes lo organizaron, los escudos, pues claro, no tenían ninguna idea de heráldica y empezaron a dibujar pues lo que son como paisajes, pero no es un escudo. Yo em sembla que no em senten, Sí, hermano. Las características del escudo es que hay que distinguir escudo de sello y señal. La señal puede ser pues el águila esta que está sobre el nopal. El sello es cuando este dibujo del águila con el nopal y la serpiente se pone para certificar un documento, para autenticarlo y se imprime allí. Esto sería el sello. Y el escudo es cuando es una superficie redonda, ovalada, cuadrada, etc. Hay muchas formas de escudos, pero siempre dentro de este perímetro hay unas señales, unos emblemas, etc., ¿no? Por tanto, la diferencia es esta, entre señal, sello y escudo. Hay mucha gente que hace sinónimo de escudo la palabra blasón. No, blasón no es un escudo. El blasón es la técnica de la heráldica, es el conjunto de la normativa, de las leyes y características de la heráldica. Eso se llama también ciencia del blasón, ¿no? Pero no es un blasón, no es un escudo. La heráldica también es una ciencia auxiliar de la historia, porque, por ejemplo, para la arqueología se encuentran edificios, escudos de épocas muy antiguas, evidentemente después del siglo XII, y entonces la heráldica puede explicar a quién pertenecía esta casa, este castillo, o estas armaduras, o estos utensilios, porque los escudos se empleaban para todas las cosas, para los edificios, para la vestimenta, para los objetos, cualquier tipo de objetos, pues el propietario, pues allí marcaba su escudo para demostrar que era una propiedad suya, ¿no? Bien. Como he dicho, además de la arqueología, pues también para la historia, pues también para descifrar pues de qué país es este escudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es un arte, porque hay diferentes estilos, uno puede, cuando ve un escudo, puede ver enseguida de qué siglo es, o generalmente si es inglés o alemán o francés, etcétera. O sea que también es un arte, el diseño heráldico es importante y hay pocas personas que sepan diseñar correctamente un escudo. Las formas, como he dicho, más generalizadas son la ovalada, que originariamente y aún el escudo ovalado es empleado por los eclesiásticos y por las mujeres casadas. En cambio, el rombo es usado o era usado para las abadesas o también las mujeres solteras. Dentro del escudo puede haber lo que se dice particiones. Por ejemplo, un escudo partido verticalmente por la mitad es un escudo partido.
Si es horizontalmente partido por la mitad, se llama un escudo cortado. Hay el escudo también que es rectangular, cuadrilongo y acabado en punta, o hay el escudo que es justamente rectangular, cuadrilongo, que acaba como una media circunferencia, etc. Perdón. También dentro de los escudos, además de las particiones, puede haber piezas. Hay muchas piezas heráldicas, como se llaman, por ejemplo, si pones como un palo en medio de un escudo vertical, esto se llaman palos. Si es horizontal, se llaman fajas. Si es diagonal de la derecha arriba a la izquierda abajo, es una barra. Cuando es al revés, que es desde el cantón superior izquierdo al inferior derecho, es una banda. Entonces puede haber la unión de una banda, la unión de un palo y una faja es la cruz. Es que hay cantidad de cruces en la heráldica, ya porque en la época cristiana, etcétera, es un símbolo que se generalizó y se hizo pues muy popular y se usaba mucho, ¿no? Bien. Pero lo principal, digamos, en un escudo son los colores, que se llaman esmaltes. Los esmaltes pueden ser de dos clases, metales y colores. Los metales son dos, el oro y la plata. El oro siempre se dibuja cuando no es dorado, se pone amarillo, y la plata, cuando no es plateado, es blanca. Y los colores tienen unos nombres propios, son el más importante es el gules, que es el rojo, luego viene el azur, que es un azul claro, luego existe el sinople, que es un verde, el verde claro, luego existe el sable, que es el negro, y el púrpura, que es una mezcla de morado, violeta, morado y violeta y lila, ¿no? Bien. Estos colores de esmaltes de la heráldica dieron lugar luego a toda la simbología de las señales de tráfico. Siempre veréis las señales de tráfico que unen el blanco o el amarillo con el azul o el rojo, precisamente porque la primera ley de la heráldica es que no puede haber metal sobre metal ni color sobre color. O sea, un escudo con el fondo amarillo no puedes poner un palo, una faja, una banda o cualquier otro objeto blanco, porque es metal sobre metal, porque de lejos no se vería. De la misma manera, el sinople verde y el azul tienen que ser claros, porque si tú pones a una de distancia, cuando el enemigo podía ver enseguida los colores que eran, porque un verde de lejos puede ser azul, un azul puede ser verde, etcétera, ¿no? Para la confusión. Y eso es lo que usaron las señales de tráfico para no confundir a la gente, ¿no? Bien. Otra cosa que quería decir, que hay mucha gente que se equivoca, no hay escudos de apellidos, sino de linajes. Hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero saber cuál es el escudo de mi apellido. No, es cada familia, aunque se llamen igual, sean homónimas, tienen escudos diferentes. En principio, solo la heráldica gentilicia solo era para los nobles, los escudos de las familias nobles. Hoy día ya todo el mundo. Yo como digamos, consejero heráldico de Cataluña, a personas les puedo hacer que quieran tener un escudo, les hago una certificación de armas o de armerías para que las usen él, sus descendientes, hombres y mujeres, pero por línea masculina. O sea, el escudo lo pueden usar hombres y mujeres, pero solo se transmite por línea masculina. Bien. Bien. Hay mucha gente pues que se creen
pues todo, yo me llamo Moncada, por ejemplo, pues aquí piensan que todos los Moncada son parientes. No, para eso está la genealogía, para demostrar si lo son o no lo son. Bien. Como he dicho, las figuras pueden ser vegetales, animales, de construcciones o geométricas. Ya he dicho también, las geométricas podría ser el palo, que es vertical, la faja, que es horizontal, la banda, que es diagonal, la barra, que también es diagonal en otro sentido, la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se blasonan? Blasonar es describir un escudo. Se blasonan primero diciendo el campo. El campo es el fondo del escudo. Por lo tanto, diremos el escudo de León, que era un escudo hablado o parlante, porque el dibujo que hay dentro del escudo habla o dice el nombre de su propietario. El reino de León tenía un escudo con un león, por tanto era un león, era un escudo hablante o parlante que se llama, ¿no? Bien, las figuras animales también están, en la heráldica se regula todo hasta la mínima expresión. Yo, por ejemplo, a un heraldista del Japón o de México le puedo por teléfono blasonar un escudo y él me lo dibujará exacto. Porque, por ejemplo, si es un león o un animal, siempre tiene que ir mirando a la diestra del escudo, que es la izquierda de la persona que lo mira. Bien, por lo tanto, la máxima precisión en la técnica en los escudos. Las figuras humanas generalmente no se ponen en los escudos. Son rara vez, lo que se ponen son o una cabeza humana, o una mano, o una pierna, o un brazo, etcétera, ¿no? O unos ojos incluso. Por ejemplo, pues hay un escudo en Cataluña de un municipio que se llama Ulldemolins, pues lleva dos ojos, porque en catalán ojo es ull, por lo tanto es un escudo parlante porque habla del nombre de aquel municipio. También había generalmente una inflación de santos y santas en los escudos. Bien, como he dicho, las figuras humanas no se pueden poner en los escudos. Por ejemplo, todos los santos, como habréis visto, que tienen un símbolo o un atributo. Habéis visto que San Pedro lleva unas llaves, que San Pablo lleva una espada, que San Bartolomé lleva un cuchillo, que Santa Cecilia lleva una arpa, etc. Pues en vez de poner la figura de humana, se ponen sus atributos. O sea, cuando veis un escudo con dos llaves cruzadas en forma de asta, sabéis que es San Pedro, y el escudo del Vaticano pues lleva las arpas estas. Luego, en los escudos también hay lo que se llaman los timbres. El timbre es el que indica la categoría del propietario del escudo. Un timbre puede ser un casco, y los cascos pueden representarse de frente en un escudo, que indica soberanía, o pueden ponerse mirando a la diestra del escudo, o sea, a la izquierda, que es lo normal, o si el casco está ladeado mirando a la derecha nuestra, o sea, la izquierda, la siniestra del escudo, es el que usaban los bastardos. Bien, y entonces la nobleza usaban como timbre un escudo. Si era un barón, la corona de barón; si era un vizconde, la corona de vizconde; si era un conde, la corona de conde; un marqués, la corona de marqués; duque, infante, príncipe, rey y emperador. Todas estas están diseñadas, lo podéis ver eso pues en los libros de heráldica, o incluso si lo ponéis en internet, en el Google, os lo puede decir. Por lo tanto, pues el timbre indica esto. Si veis que encima del escudo hay un capelo
del que salen unas 6 borlas en cada lado, sabemos que es un obispo. Si tiene 8 borlas es un arzobispo, etc. También. Y si veis que es una corona, la trireme o la tiara pontificia, que tiene 3 coronas dentro de la misma tiara, es el símbolo del Papa. Bien. Tecnología científica. Luego también las cosas arquitectónicas, pues pueden, los más usados en la heráldica, pues son una torre, una casa, digamos, en el medioevo, las casas casi palacios también se pueden poner, y los castillos en los más usados. La torre generalmente es de un solo cuerpo, una torre, con 3 escalones, 2 ventanas, una puerta, y tiene las almenas encima de la torre. Pues bien, el castillo es otro edificio con una torre más alta al centro y 2 torres más bajas en los lados, también con sus almenas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha gente que confunde las torres con los castillos y los palacios. Es un edificio rectangular con almenas pero sin torres. Esto sería un palacio con su puerta y con sus ventanas. Claro, lo que yo siento ahora, porque sería interesante poder preguntar, que hicierais preguntas y yo podría contestar todas vuestras dudas o así, porque es que claro, no, y os podría enseñar, por ejemplo, los escudos municipales que he oficializado en colores, podríais verlos todo eso, pero claro, hoy es imposible y no sé qué más deciros. Explicar-los allò de la boca del cavall. El què de la boca del cavall? Que et van demanar aviam si sabies qui era a partir de... No sé què és això que em dius. Bueno, yo es que ya no sé, me veo imposibilitado de... Digue'ls que et facin preguntes. Claro, si me pueden hacer preguntas, yo les puedo contestar, no sé, por escrito, yo las contesto de viva voz, no sé, Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, tú dirás cómo se puede hacer, porque